Esta es una investigación sobre una especie de medicina corporal que he ido desarrollando hace varios años, por lo menos 15 años, integrando diferentes cosmovisiones, diferentes informaciones que mágicamente van calzando y van tomando sentido. Y la línea común de integración es la danza de Sri Lanka, llamada Kandyan, que es a lo que yo me dedico desde 1999. Este es un método que se ha ido creando a través de esta danza y que a mí me hizo descubrir que, claro, en el fondo el cuerpo que nosotros traemos es como un mapa. En el momento desde que uno nace, el cuerpo va absorbiendo como una esponja todas las vivencias, todas las emociones, todas las experiencias. Desde ese momento en adelante va absorbiendo. Y esta absorción va quedando impregnada en nuestro cuerpo físico, como un mapa, tal cual. Y estas situaciones, estas vivencias que van quedando grabadas, va haciendo que nuestro cuerpo se adapte y se amolde de una manera como de sobrevivencia. Nosotros vamos desarrollándonos y vamos creciendo y vamos adaptando gestos, entonaciones, posturas corporales específicas que tienen que ver con estas vivencias que nosotros hemos ido absorbiendo y que no siempre son coherentes a nuestro propósito más profundo, que es lo que traemos bien fresquito cuando recién entramos a la Tierra. Entonces la idea de este método es ir descubriendo a través del cuerpo cómo podemos desbloquear y cómo podemos liberar esta información que a veces no es coherente con nosotros mismos. Existen 4 elementos básicos con los que nosotros podemos identificar y diagnosticar y también liberar estas cositas que van quedando en el cuerpo, que son la tierra, el fuego, el aire y el agua. Y que estos elementos los podemos observar en la naturaleza, siempre. Podemos observar y estos mismos elementos nos van enseñando cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro cuerpo físico tenemos estos elementos muy marcados en distintos sectores del cuerpo. Y en la danza Kandyan, que después vamos a ver, tienen sectores específicos en donde podemos aprender a identificar y liberar, porque este método lo que tiene de particular es que yo me puedo autodiagnosticar con el tiempo, por lo tanto autosanar. Entonces no dependo de otros. La idea es que esta información yo la vaya trabajando, la vaya entendiendo, la vaya comprendiendo y vaya pudiendo como saber, ya, me duele esto, ¿por qué es esto? ¿Con qué tiene que ver? Y lo sé liberar. Entonces yo misma me proporciono esa medicina para no depender de otros, sino que yo misma soy mi propia sanadora. Esa es como la idea más profunda de este método y que es así y funciona. Entonces, los 4 elementos son claves. Tenemos la tierra, que tiene que ver con mi lugar en el mundo, con lo que yo vengo a hacer, con la voluntad que pongo en mis propósitos, con la nutrición, cómo yo me paro en el mundo, cómo yo me siento en esta tierra. Tenemos el agua, que es el mundo emocional, el cuerpo emocional, porque también tenemos varios cuerpos. Entonces la tierra vendría a ser más el cuerpo físico, tangible. El agua, el cuerpo más emocional, donde guardo todas mis emociones, donde tengo que también aprender a fluir, tengo que aprender a soltar y a seguir también, más que el intelecto, la intuición, como aprender a manejarme y a vivir desde otros lados, no solo desde el intelecto, que es lo que nos enseñan y valora más esta sociedad.
Después tenemos el aire, que es la parte más psíquica, intelectual, todo lo que es arriba, lo que nos conecta con los antepasados, los ancestros. Desde ahí yo puedo invocar y entrar en otras conexiones, y también es el mundo como creativo de las ideas. Y el fuego, que es el cuerpo sexual y creativo, concreto, de crear, de traer hijos, sean hijos físicos o sean creaciones, obras. Y claro, el fuego también es el transmutador. Entonces, teniendo claro esos 4 elementos, yo puedo identificar en qué elemento tengo más carencias, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace este método? Es que a través de la danza Kandyan, que es una danza que proviene de un ritual de sanación muy antiguo, la idea es equilibrar estos 4 elementos en uno solo. No es dejar unos de lado o potenciar unos más que otros, sino que la idea es empezar a trabajar cada uno con una serie de ejercicios enfocados en cada elemento para poder generar un equilibrio perfecto en mi cuerpo físico. ¿Y por qué? Porque si nosotros cambiamos cosas desde el cuerpo, eso va a tener un efecto en el exterior también. Y eso también está muy comprobado. Por ejemplo, lo que hace la grafología es muy interesante también, que plantea lo mismo, que yo puedo, al cambiar mi letra, con voluntad, con constancia, con conciencia, con atención, al cambiar mi letra, va a cambiar también ciertos rasgos y ciertos patrones y ciertas estructuras que yo tengo, y eso va a generar inmediatamente un cambio exterior en mi mundo. Entonces yo también puedo moldear el mundo como yo quiera, según esa misma forma de cambiar desde adentro primero para que se manifieste afuera ese cambio que yo quiero lograr. Entonces, ¿qué propone este método? Es empezar a investigar estos elementos y asumir y agarrar el arte como una medicina. Porque también el arte trae otro elemento que es importante, que es el momento presente, que te trae al momento presente. Cuando uno está haciendo música o está haciendo danza o está haciendo una pintura o lo que sea, cualquier forma de arte, te trae sin que uno se dé cuenta a ese momento, y todo el resto desaparece. Entonces eso también es un factor súper importante, como la atención al presente, que te lleva a un estado meditativo donde tu mente funciona como una aliada, sin el ruido, sin como la masa gigante del ruido, sino que yo puedo poner mi atención en un propósito, y eso le da fuerza a ese propósito y lo nutre y se cumple. Entonces, el arte, verlo como una medicina también, que está ahí para todos. Que hay elementos importantes que ocurren también, que son más inconscientes, que se mueven, que a veces uno no los entiende al principio, pero después, con el pasar del tiempo, uno va entendiendo y va asociando cosas. Por ejemplo, pasa mucho que se mueven cosas intrauterinas. Entonces a veces dan sensaciones como un poco angustiosas o que uno no entiende bien por qué en ejercicios súper determinados. Entonces, por ejemplo, en este método hay ejercicios que movilizan el elemento tierra, por ejemplo. Entonces, este elemento, como habíamos dicho, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con el útero, tiene que ver con mi lugar en el mundo. Entonces, pasa que justo calza que alguien que tuvo un nacimiento más traumático, por ejemplo, o una gestación quizás no tan deseada, o con cosas que la mamá vivió o sintió, lo más probable es que en esas secciones de movimientos o posiciones se conecte con esas emociones. Y a veces no sabe, a veces uno lo siente y no entiende por qué. O por el contrario, en otros elementos o en otras posturas,
uno siente una sensación gigante de bienestar, de disfrute, de que uno no quiere parar de moverse, que eso también tiene que ver con cosas más inconscientes y que ahí hay que ahondar y analizar y anotar y como trabajar en esa sensación y tratar de identificar. Por ejemplo, yo cuando partí haciendo Candian me daba cuenta de que por un lado para mí era muy fácil y era como que hubiera bailado desde millones de existencias porque me era muy fácil el ritmo, las posturas, la música, un montón de cosas que yo ya las conocía y me acordaba perfecto. Entonces en ese sentido fue muy fácil. Pero por otro lado, en mi cuerpo de Lucía, de ahora, de esta existencia, me daba mucha angustia ciertas posiciones. Y me causaba una frustración que yo no entendía por qué. Entonces llegaba súper frustrada a mi casa y todo así mal y no entendía por qué porque yo misma me ponía en ese lugar que era tortuoso para mí, como estar en esa posición y quedarme y mantenerme y era como súper terrible en algún momento. Entonces lo que hice fue que empecé a identificar patrones que se repetían. Siempre en el mismo ejercicio me daba la misma sensación. Entonces empecé a anotar en un cuaderno todo, así, ya, o en este ejercicio o en esta velocidad, que también trabajamos velocidad lenta, mediana, rápida, que eso también tiene que ver con biorritmos y cosas que también nos van reflejando qué nos está pasando o qué tenemos que trabajar o qué tenemos que liberar. Entonces calzaba perfecto y estuve ahí analizando y investigando esta forma y estos patrones que se me iban repitiendo hasta que descubrí que en ese momento mi tema era la tierra, que tenía que ver con que yo no sabía bien quién era, con que yo no sabía a qué venía, con que no me sentía muy acá. Entonces todas las posturas que fortalecieran ese elemento o movilizaran ese elemento me producían mucha angustia. Y también la historia intrauterina mía personal que también se movilizaba con el elemento tierra. Entonces, gracias a eso yo pude identificar y pude tomar conciencia, ya, entonces este elemento se trabaja de esta manera y lo puedo liberar de esta manera. Y la manera de liberarlo es con pura voluntad. Voluntad a hacerlo y estar consciente, ya, me cuesta, pero me quedo en este elemento. Y de repente pasa algo que se libera solo. Uno no lo está esperando ni nada. ¿Por qué? Porque la energía es inteligente. La energía funciona de una manera inteligente. Entonces no es que uno tenga que hacer un esfuerzo en direccionar esa energía, sino que yo abro el portal energético de la tierra que sube por el cuerpo, sale hacia arriba, se abre, que es de una manera toroidal, que es así, que es infinita y no para, está todo el rato funcionando, y dejo abierto ese portal. Entonces mientras yo estoy bailando y en la práctica de Candian, ¿qué pasa? Que la energía viene del centro de la Tierra y empieza a transitar por todos mis centros energéticos. Pasa, se vuelve a abrir, vuelve a entrar al centro de la Tierra, vuelve a subir y se empieza a generar este flujo de energía infinito que se va autonutriendo y me va autonutriendo todo el rato y la energía en algún momento sabe dónde tiene que ir y ahí es donde se queda trabajando. Ya, esta persona tiene, no sé, el plexo solar muy atrofiado hoy día, porque también es muy presente. A veces pasa que en una clase uno trabaja un chakra, un sector, una emoción o un elemento, pero en la siguiente clase es otro. Y eso es porque la energía es independiente. O sea, yo puedo poner y plantar mi propósito antes de la clase y decir, ya, hoy día quiero trabajar esto, todo bien. Pero también pasa que la energía se mueve sola porque tiene una inteligencia. Y eso es muy clave, que también uno tiene que soltar para que la energía se mueva y transite por nuestro cuerpo físico y libere y mueva sola lo que tiene que mover. Y eso es lo bonito y es lo mágico de esta manera de sanarse, porque es abrir la puerta y dejar, permitir que esa energía entra y haga lo que tiene que hacer.
Y para que tenga un efecto, yo tengo que ser constante y consciente de que eso está pasando. Como abrirse y dejar que pase y después volver, porque se me van a mover cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno empieza y empieza a moverse todo el mundo externo y empieza a acelerarse el proceso, o vienen cortes muy fuertes, o viene un chorreo de conciencia de millones de cosas y es muy intenso. Entonces uno renuncia. Como lo que tiende a pasar es que uno suelta y eso es lo que no hay que hacer. Entonces ahí es donde uno tiene que activar el fuego, por ejemplo, que es el guerrero, que es el que se queda, que es el que sigue y termina algo. Entonces es difícil en ese sentido porque hay que trabajar, es un método que propone mucha sanación, mucho autoconocimiento, mucho autosanación, pero con voluntad. No se puede hacer desde una comodidad o un dejar que los otros hagan, no, depende totalmente de uno mismo y de que uno quiera abrir esta puerta, porque cuando ya se abre empieza solo a funcionar, pero hay que seguir. Al ser una danza antigua, también lo que pasa es que mueve mucho los linajes, como cosas ancestrales. Entonces pasa mucho también que se van de a poco despertando ciertas memorias de cosas antiguas, pasadas, incluso cosas que a veces no son tuyas, a veces cosas que son de antepasados que te llegan a ti, porque también empieza a pasar que uno empieza a tomar conciencia de todo el mundo energético y de toda esta formita de energía circular constante, y uno se da cuenta que el tiempo tampoco es una cosa lineal separada, sino que al ser circular están todos los tiempos en este mismo lugar que estamos trabajando. Entonces puede pasar que yo me conecte con heridas de mis abuelas o de mis futuros hijos o cosas que van mezclando los tiempos también. Entonces cuando uno se decide como entrar en este tipo de medicina, tiene que estar súper abierto y dispuesto a que va a sanar mucho del linaje hacia atrás y hacia adelante también. Es como una sanación que se expande y agarra muchos tiempos y muchos seres, como hacia adelante y hacia atrás, porque no limita y no separa. Uno empieza a sentir que uno está trabajando en uno, pero también está trabajando más atrás, más hacia adelante, está sanando un linaje, no sé, si somos puras mujeres femeninas, si hay niños a niños, empieza a tomar sentido algo que trae, por ejemplo, la danza Candian, que es la sanación colectiva también, que es que se sana uno y esa onda de sanación se va expandiendo y así sanamos a la comunidad. Entonces es como el efecto de las ondas, que uno tira una piedra y se va expandiendo, es eso mismo ocurre. Entonces, si todos los que están en un mismo lugar haciendo este método, por ejemplo, son conscientes de eso, eso va a crear una onda y se va a ir expandiendo también esta sanación y esta toma de conciencia de cómo funciona al final la energía. Si eso es como entender cómo funciona la energía y cómo esa energía puede ir liberándonos de cosas que están impregnadas en el cuerpo, como patrones o como estructuras que no son lo que nosotros traemos esencialmente, sino que son cosas que aprendimos como una adaptación para estar acá.